¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Tele 13 PM. Vamos a comenzar de inmediato con el tema que traíamos en titulares y para él hemos invitado a Natalia Silva, socióloga y directora de Fútbol y Sociedad. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por la invitación. También estuviste en Estadio Seguro. Así es. Y también nos acompaña hoy día Juan Cristóbal Guarelo, periodista deportivo de nuestro canal. ¿Cómo está, Juan Cristóbal? ¿Por dónde partir esta conversación? ¿Ustedes creen que efectivamente este link que está haciendo el gobierno y que hemos visto entre la violencia que hay en las calles, las barras bravas y el narcotráfico? ¿Qué hechos hay de eso concretamente? Hay una simplificación ahí, yo creo, a la hora de analizar. Yo creo que hay que analizar cada aspecto de manera distinta. Hacer el link inmediato lo de la calle, me parece que se necesitarían pruebas más contundentes. Sí. O sea, no es tan fácil como ver algunas camisetas de Colo-Colo, unas banderas de la U o un lienzo de los Cruzados para llegar y establecer esa conclusión y además darle la importancia, la relevancia, digamos, o el control tan grande, o sea, como la influencia tan grande. Con respecto a lo del fútbol, ya sí, evidentemente que hay una actuación violenta, o por lo menos una amenaza de violencia que se verificó de una manera no tan grande, pero que sí muy significativa el día viernes en el estadio de la Florida, que sí tiene tomado el fútbol profesional y lo tiene paralizado y lo tiene al borde de una crisis económica muy grande. Lo que es muy curioso porque de toda la crisis política que ha habido Chile en el último mes y monedas, todas las áreas de la economía de alguna u otra manera pueden funcionar con problemas, de forma limitada, unos días sí, otros no, pero ninguna está prohibida o amenazada de funcionar per se. Solo el fútbol profesional. Y eso es muy raro. O sea, que hay un área de la economía que no pueda funcionar, y no porque los gremios que le integran, llámese los futbolistas, fueron a huelga, sino porque un agente externo decide que no puede funcionar. Y eso es muy extraño. Eso es muy extraño. Sí, yo coincido con Juan Cristóbal. Lo que pasa, y creo poder ponerlo quizás en una dimensión más sociológica, pero lo que estamos viendo en este mes es la conflictividad de distintas áreas de la sociedad chilena que se expresan en este nuevo escenario que vendría siendo el nuevo estadio que tenemos en la Plaza Italia, la nueva Plaza de la Dignidad. Ahí no solamente confluye el conflicto del fútbol, que es un conflicto que ha estado presente en los últimos años desde su privatización, ¿ya? No olvidemos que aquí también hay un conflicto por la privatización del fútbol, en donde los hinchas se han organizado también al alero de clubes sociales y deportivos, hay organizaciones de hinchas, asociaciones, en fin. Pero eso no tiene vinculación con la barra brava directamente. No tienen vinculación, pero sí estamos hablando de que el fútbol también es un fenómeno que ha tenido conflictividad social en los últimos años y que, por supuesto que siempre los fenómenos son concurrentes y que ha tenido manifestaciones a veces más violentas o menos violentas, ¿ya? Lo mismo que en el conflicto de la educación, los estudiantes universitarios, algunos sectores de ellos también tienen manifestaciones violentas, otros tienen manifestaciones por la vía de la política y la paz. Pero les voy a dar algunos datos que son datos de Carabineros. Hace 2 días atrás, Carabineros dice que está analizando una lista de 5.000 barristas ligados a la violencia. Ya ha detenido a 20 personas vinculadas a estos grupos que también apuntarían al narcotráfico o una relación ahí extraña. Que es, ¿Dónde? ¿En la calle? ¿Saqueando? ¿En manifestaciones? Claro, en diversos incidentes. Por ejemplo, el hecho que yo les mencionaba del primer detenido por atentado en el metro resultó ser miembro de la Garra Blanca, que es el grupo de hinchas de 14 años. De Colo-Colo. Pero estuvo que portaba una polera de Colo-Colo y que eso lo hace inmediatamente miembro de la Garra Blanca. No, le investigaron, no sé, es la información de la policía. La PDI dice que la acción vandálica en Pedreros resultó, en ese acto estaban involucrados. Hay también 18 más detenidos en barras bravas de Colo-Colo y Universidad de Chile, en fin. Están siguiendo una serie de personas que Mónica, coincidentemente... yo creo que aquí... Yo me voy a centrar específicamente en lo que pasa con el fútbol profesional. Insisto, la única área que no puede funcionar por amenazas, no es porque no están dadas las condiciones, sino porque los jugadores y los dirigentes están amenazados. Y luego esto se reviste, le ponen un envoltorio y se llama condiciones. Cuando yo le pregunto al presidente del sindicato por qué no
condenan a las barras bravas, él dice que ellos no pueden porque no saben quiénes son. Bueno, ¿qué pasa? Que tienen miedo. Esto es el miedo. El miedo simplemente no deja funcionar el fútbol chileno. Después podemos hablar si en el estadio podría haber una manifestación, pero antes de eso ya está suspendido el fútbol, de por sí. Sí, y yo quisiera agregar algo, que no es que no los conozcan, No, eso sí es una estupidez, es lo son. más ingenuo del mundo. Los dirigentes del fútbol saben perfectamente quiénes son los líderes de las barras, y lo que se ha tratado de hacer a partir de la experiencia internacional es que ese diálogo que existe por debajo, soterrado en la clandestinidad, sea un diálogo que sea normado y transparentado y democratizado, que no solamente estén los barristas en el diálogo con los clubes, sino que también estén los clubes sociales y deportivos y todas las organizaciones de hinchas. Claro, lo que pasa es que, a ver, el Club Social y Deportivo La U, la Corfucho, recién va a volver a funcionar ahora. Pero existe la Asamblea de Hinchas Azules, Sí, por pero ejemplo. es que, claro, pero al final, ¿cómo legitimamos eso más allá de decir yo soy de la U? ¿Cómo legitimamos eso? Para empezar, y yo creo que aquí el segmento menos democrático es la barra brava. Porque la barra brava se llega a la cúspide y al mando a través de los golpes. Manda el más fuerte. Entonces no se puede legitimar eso como un interlocutor válido en una discusión democrática, un grupo que en su esencia es profundamente antidemocrático, pero además profundamente xenófobo, profundamente violento y que además, y ya que en los temas que están en boga, profundamente machista. Yo nunca he visto una mujer líder de una barra brava, ni la estandarte, ni la tercera, ni la cuarta, y si uno ve el ataque al estadio Colo-Colo de la Audax el viernes, eran puros hombres. Entonces, ojo con la legitimación que se le da a la barra brava, primero. Y lo segundo, que si uno analiza lo que, por ejemplo, la barra de Coquimbo, el Hueso Pirata, que tiene un historial bien malo en actuaciones violentas, había amenazado con que Coquimbo no podía viajar. Al final eso no se verificó en nada. La gente de Iquique, que también es una barra complicada, que los técnicos que van a dirigir Iquique no es fácil, que no podía viajar a Iquique, viajaron sin problema. La barra de la U, que siempre ha sido más orgánica, más estructurada que la Garra Blanca, los de abajo habían llamado a abstenerse, a no ir al estadio a boicotear. Hubo por ahí una barricada en Talcahuano, pero el día anterior. Pero la barra de Colo-Colo, dice la Garra Blanca, primero asumiendo la representación de todos los hinchas, lo que es absolutamente una distorsión, llama un arengazo por la dignidad, es decir, el día viernes en el estadio. En los arengazos de Colo-Colo siempre llegan 15.000 hinchas, 15.000 ante los clásicos. Hace 2 meses llegaron 200. Sí. Entonces algo te dice de que estamos hablando de un grupo minoritario al final. Hay gente que se puede sentir representada, hay gente que se puede sentir interpretada, hay gente que puede decir, sí, en verdad el fútbol no debería seguir. Pero los que llegan e intervienen y los que atacan es un grupo minoritario. Entonces, ¿cuánta valía tiene ese grupo minoritario dentro de la discusión del tema? ¿Por qué, tú que trabajaste en Estadio Seguro, por qué Estadio Seguro, por ejemplo, no ha sido capaz de controlar este fenómeno de violencia al interior de los estadios? Bueno, por algo que decía recién, que tiene que ver con la selectividad de estos grupos. Ya ellos son, efectivamente, los grupos violentos son una minoría. Ya a un estadio pueden ir 40.000 personas y quienes provocan los desmanes no son más de 100 personas, 50 personas. Estoy hablando, yo creo que hay que separar aquí de frente la conversación. No estoy hablando de los hinchas que van al estadio. No, si eso está estoy hablando de la barra brava. Lo que pasa es que es otra cosa. El fenómeno se ha profesionalizado muy poco, ya desde el punto de vista del control policial, por ejemplo. Ya existía un equipo en Carabineros que tenía como misión profesionalizarse y dedicarse exclusivamente a los temas de eventos masivos y deportivos. ¿Ya? Entonces la preparación de las policías debiese tener una orientación mucho más selectiva y profesional, y lo que vemos es que cuando estamos arraigados en el paradigma del control del orden público, entran todos. ¿Ya? Para eso eran las palabras que dijo el general Baseletti, que fueron de bastante controversia, ¿ya? Y eso pierde el sentido de focalizarse sobre una minoría. Hacemos como una pesca de arrastre, donde todos los hinchas son causantes de este estallido social de un día para otro. Claro, eso es lo que pasa ahora en el estadio, que hay sectores que simplemente, por defecto son todos barra brava. Y se verifica de una manera mucho más complicada. Si tú eres hincha de la U y compras una entrada para la U, pero tienes que comprar con carnet, y luego quieres ir a ver un partido católico que te interesó, no puedes ir.
porque te tienen identificado como hincha de la U que no puede comprar entradas para ir a ver a Católica, y al identificarte como hincha de la U, por defecto entienden que tú eres violento, porque eres del otro. O sea, al momento que te pones la camiseta, ya solo quieres ir al Estadio de la Católica a causar desmanes. Entonces, el primer problema habría sido mezclar unos con otros. Y yo creo que cuando tú abrías la nota, este espacio de conversación, es muy evidente en los números. Dice Carabineros, de 5.000 personas, hay 20. Sí. De 5.000 hay 20. ¿De qué estamos hablando? Eso no es ni siquiera el 10%. Y además, esa cifra que son gente que ha causado desmane alguna vez, es gente que está identificada. Entonces pongamos el lenguaje futbolero, la pelota en la cancha. Estamos hablando de 20 personas dentro de un universo de 5.000 personas que tienen prohibición de acceso a los estadios. Ahora, yo llamaría a la gente que tenía una opinión de las barras bravas y ahora tal vez por cuestión ideológica, afinidad o que la ha visto en las marchas, por ahí atenúa, cambia y supone que aquí hay un cambio radical y que las barras bravas ideológicamente se han sumado a las reivindicaciones sociales. Yo me andaría con cuidado. Hace el arengazo Colo-Colo, un hincha de la U, lo mataron a patada en el suelo porque andaba con insignia equivocada, andaba con otra insignia. Hace poco a un dirigente de la U le fueron a tirar unas coronas de flores a la casa. Es decir, no cambia, esta cosa no es que antes eran malos y ahora son buenos. Aquí es un grupo que no tiene ideología, que se va moviendo de manera muy hábil por el contexto social y político y que sabe moverse. Hay mucho de mercenario en ser barra brava, por más que se sienten identificados y con razón, porque la mayoría son de estrato popular con las reivindicaciones sociales del momento. Pero en otro momento eran todos brigadistas de la derecha fundamentalmente. Trabajaron codo a codo con Ruiz Tagle. Bueno, Pancho Malo es pinochetista, pero se podrá haber ido la cúpula. Pero esa misma gente, los soldados, después trabajan para el otro lado y trabajan para el otro lado. Yo te voy a dar un ejemplo reciente. Hace 3 años, Jorge Coulon, que era candidato del Partido Comunista para ser diputado por Valparaíso, hizo una concentración en el Plan y este fue interrumpido a golpes por los Panzers, pagados por gente de derecha. Y ahora los mismos Panzers salen con un discurso de izquierda. Entonces, permítanme dudar de este zigzagueo. Entonces, ¿por qué están participando en las manifestaciones? A mí me gustaría hacer por un espacio poder, veo yo, y por cierta identificación, pero hay un espacio poder ahí. A mí me gustaría hacer un contraste. Yo creo que como todos los escenarios sociales también son de disputa. Pasa que si uno revisa las últimas manifestaciones sociales, uno también puede ver la participación de una fracción de la Garra Blanca y de los de abajo, por ejemplo, en la movilización del 8 de marzo. En los 11 de septiembre, en la movilización al cementerio general, también participan los grupos antifascistas, tanto de los de abajo como de la Garra Blanca. Entonces, yo diría que las barras no son un actor homogéneo, tienen una multiplicidad también de forma y de manifestación y de cómo canalizan también sus demandas y sus reivindicaciones. Entonces, efectivamente puede que haya un sector de la barra que está sin duda en la primera línea de la Plaza Italia, que ha participado activamente en las movilizaciones. El fin de semana vimos cómo hicieron esta instalación en donde perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros. Pero eso habla más bien de organizaciones al interior de la barra. Yo no hablaría de la barra como un solo actor social. Pero por algo llegaron 200 además, por eso mismo. Entonces, extraño, o sea, es muy raro y muy además la adscripción a este tipo de movimientos es casi por solamente portar una polera, no por participar en una reunión. Uno podría ver ciertos grados de militancia en estas organizaciones, ¿ya? Y aquí yo me hago miembro de una barra solamente por llevar una polera. ¿Y qué financia estas barras? Bueno, porque se habla de una relación con el narcotráfico. Lo que pasa es que ha habido toda una trayectoria. En un momento, cuando no estaba regulado, se financiaba directamente los clubes. Y en eso también tuvo participación los clubes sociales y deportivos. O sea, René Orozco le instaló una sede, una escuela. Los de abajo generaban mucho dinero. Los propios futbolistas han confesado que les daban dinero. Sí, por supuesto. Y eso no me consta que se haya terminado. Porque una cosa es que no, eso sí, por supuesto. haya sido desembosado en un momento y que ahora se haga de manera más callada. Lo que te digo, los de abajo incluso firmaron comerciales con la Coca-Cola. O sea, y fue muy rentable.
Y la Garra Blanca, en la época de Ruiz Tagle, funcionó como una empresa bastante rentable también, que hizo contratos o tuvo negocios con otras empresas grandes de este país. Después, a partir del caso Carlos Muñoz, que es el punto de inflexión, cuando Carlos Muñoz se niega a pagarle su cuota a la Garra Blanca y termina con amenaza a Carlos Muñoz, amenaza al intendente de Santiago en ese momento, a Cecilia Pérez, y se hace una conferencia de prensa en la intendencia con los 3 capitanes para repudiar la violencia de las barras. Ahí lo curioso fue que hubo gente de Colo-Colo que, pese a que un compañero estaba siendo amenazado directamente a la Garra Blanca, no hablaban. Después esa misma barra irrumpe en el entrenamiento de Colo-Colo. En la elección del Club Social y Deportivo del año 2000, que se presenta Bartichotto de candidato, fue zamarreado por un sector de la Garra Blanca, que respondía al otro candidato, a Cristian Varela, que el día que deja de pagarles, aparecen todos en Chile Films a cantarle y amenazarlo. Entonces, evidentemente que eso fue un punto de inflexión. Luego, la barra se desprende de este como ADN pinochetista, qué sé yo, pero sigue siendo un grupo muy heterogéneo. Es un grupo que, claro, que de repente puede haber un núcleo duro que te puede decir que se suspende el fútbol, que puede hacer más ruido, que puede tener más participación. Pero entiendo también que al interior de las barras bravas hay piños, como le llaman ellos, que son anarquistas, y piños que son también antifascistas. Claro, es lo que estamos hablando, que existe una heterogeneidad políticos de otros sectores. Sí. Sí, lo interesante es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Cristóbal. Los dirigentes del fútbol tienen una relación con las barras que no se ha transparentado. En el mundo existe experiencia internacional, incluso la FIFA recomienda transparentar la relación con los hinchas a través de otros mecanismos más democráticos, inclusivos y transparentes, donde no solamente sean los barristas los que representan los abusos que se cometen contra los hinchas, sino que sean otro tipo de organizaciones también. Y que eso dé paso a democratizar la industria del fútbol. Yo creo que con el estallido social el fútbol también tiene que hacerse preguntas de cómo están desarrollando su vinculación con los hinchas, cómo ellos han asumido el negocio del fútbol, ya como han hecho un negocio con la pasión de los hinchas, porque lamentablemente este mes hemos visibilizado los abusos policiales, pero déjame decirte que esos abusos también sucedían en los fines de semana en los estadios, ¿ya? Las revisiones excesivas, el excesivo celo policial, etcétera. Pero Natalia, entonces para ti una barra brava no es un grupo delictual. Lo que pasa es que... para mí sí. Cuando se define como barra brava, tomando el modelo argentino, es un grupo delictual. Por eso le pregunto a Natalia. Porque esencialmente antidemocrático y violento. Yo quisiera tratar de entenderlo como un actor social. A mí no me toca decir si es delincuente o no. Han matado gente, han amenazado gente. Como te digo, las barras son un grupo heterogéneo, donde pueden haber, por supuesto, que delincuentes, como lo hay también en los partidos políticos y hay en otras instituciones también. ¿Ya? Yo diría que la esencia de las barras bravas tiene que ver con una manifestación identitaria, ¿ya? Donde el fútbol es plenamente político, ¿ya? Es una manifestación cultural. Hay veces que no todas las formas culturales nos parecen las más correctas, porque no tiene que ver con una definición moral, sino que más bien tiene que ver con una definición más bien social y antropológica, si tú quieres decirlo. Ellos han asumido también la violencia como forma y como un mecanismo de entender la resolución de los conflictos. A mí me parece una mirada un poco complaciente y peligrosa. Sí, o sea, me refiero que tú dices, han tomado la violencia como una manera de expresión de ellos. Al ejercer la violencia sobre otras personas, no están cometiendo un delito. Es lo mismo que pasa con los estudiantes o con las feministas incluso, y con yo creo que es una relación... el resto de las organizaciones. Si me dejas terminar... Sí, hay sectores dentro de los movimientos sociales, esto es histórico, ya que han definido formas de hacer política más democrática, y hay sectores que, por cierto, son minoritarios, que han definido la violencia también como una forma de ejercer presión. Pero yo estoy preguntando, ¿eso no está fuera de la ley? Es que actuar con violencia en cualquier ámbito, sea político, social o el que sea, no es delictual. Por supuesto que hay actores que son delictuales, que están incidiendo no solamente en las barras, también en otros actores sociales. Yo creo que aquí
aquí hay un tema Juan Cristóbal. Sí, que hay una diferencia, porque yo no puedo hacer una simetría entre los movimientos estudiantiles y las barras bravas. Me parece que, por último, los movimientos estudiantiles tienen elecciones, tienen una validación democrática. La barra brava nunca sabemos quiénes van a ser los líderes, quién le pegó al palo al de al lado y se quedó con el bombo en la galería, para empezar. En segundo, las barras bravas viven de la amenaza constante y por algo los jugadores no se han atrevido a denunciarlo, por algo no se atreven a denunciarlo. Porque tienen una relación clandestina y eso es muy negativo. No, y tienen miedo. Están amenazados, y están amenazados. ¿Por qué? Porque la amenaza se esconde en esta relación escondida, subordinada, y el fútbol no ha querido transparentar su relación con los hinchas. Pero a ver, tú trabajaste en Estadio Seguro, que se suponía que tenía que transformar los estadios en un espacio donde la familia pudieran ir y no tuvieran que verse enfrentados, por ejemplo, a dos barristas que se cuchillaron delante del público. El Barty en la propia gradería. El Barty y el Winca. Eso es efectivo. La familia también ha asistido a los estadios en este tiempo. Incluso nosotros pudimos ver que en los últimos años del gobierno anterior la asistencia al Estadio Nacional subió muchísimo, por ejemplo. La Universidad de Chile yo diría que es de los clubes que más asistentes lleva a los estadios. ¿Por qué? Porque ha sabido hacer del fútbol no solamente el espectáculo deportivo, sino que también hay una experiencia de cómo ir al estadio. Ellos han aprendido de cómo lo han hecho, por ejemplo, los clubes en Europa, la experiencia belga dice mucho al respecto, los alemanes también. Pero ojo que las barras bravas europeas, las barras bravas chilenas no tienen el modelo europeo, sino el argentino. En cómo ellos han ido gestionando su conflicto. La violencia, recordemos, no es algo que se pueda solucionar de un día para otro. La violencia más bien se gestiona a través de un cuerpo complejo de soluciones, donde está sin duda el componente de control policial, donde tiene que haber un componente de inteligencia que lamentablemente no hemos visto, y también tiene que haber un mecanismo de prevención social, donde hay diálogo de por medio. Pero yo pongo el ejemplo. Cuando se va a San Paoli de Chile, se despide, qué sé yo, después todo el escándalo del rehén, va un grupo los de abajo a despedirlo. ¿Ya? Y a la vuelta de esta despedida con barra, con fuego artificial, entonces, ven un tipo con la camiseta de Colo-Colo y lo balean y lo matan. ¿Cómo explica eso? Bueno, porque estamos hablando un tipo de que iba por la calle con la violencia, no le gustó nadie lo ha negado. No le gustó porque es un tipo de su misma condición social, de un barrio similar, que va con una camisa, con un color. Sí. O sea, entonces, ¿cómo no, yo y de puedo, hecho lo tuvimos hace muy poco, con un clásico en el 14 de la Florida. Está bien, puede ser un actor social, pero es un actor social tremendamente violento, tremendamente antidemocrático, y si bien yo coincido contigo que los clubes se han cerrado como empresas de sociedad anónima común y corriente, donde nadie más juega salvo los accionistas, lo que ha sido muy pernicioso, lo que ha alejado mucho a la gente, no del estadio, porque la gente igual va a ir a ver el equipo que le gusta, sino de la participación, del tejido social que envuelve un club de fútbol, especialmente a los más grandes. Eso ha sido muy malo, y también eso genera una tensión permanente que, llegado el momento, como mucha gente pueda simpatizar con la barra brava, porque los otros tampoco le dan nada y nunca han sido capaces de abrir un espacio, algo que ahora se ha hecho en Colo-Colo, se han hecho cabildos, pero lo curioso es que aún en Colo-Colo, habiendo hecho cabildos, haya sido como la barra brava de Colo-Colo haya sido la líder en parar el fútbol chileno. O sea, haciendo que el club que dentro de todo más se ha abierto en esos aspectos no sé, de charlar, de abrir... Porque estamos hablando de una identidad que es compleja, no es simple, no es para reducir son todos delincuentes o son todos demócratas. Pero a mí la barra brava como estructura me parece delictiva. Hay una complejidad en donde hay estructuras más organizadas que tienen la violencia como un mecanismo de resolución. Eso es cierto. Y también hay sectores que han asumido una posición tal vez más política, ¿ya? En donde han convocado cabildo. No solamente, yo quiero traer a colación, incluso hace 4 años atrás, cuando se iniciaron los procesos de diálogo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Colo-Colo también organizó otro diálogo. Brava, ¿no? Entonces, no es claro, el equipo entonces, de fútbol, perdón, no fue Blanco y Negro el que organizó ese cabildo. No fueron las barras bravas tampoco. Y fue el Club Social y Deportivo, claro. Entonces, pasa que el Club Social, cuando lograron sacárselo a Varela, claro, se puso mucho más democrático. O sea, antes Varela hacía unas elecciones fraudulentas con 100 votos, así salía elegido. Pero... por eso que es importante transparentar y democratizar el fútbol. Sí, lo que pasa es que yo creo que
yo, sincera, y lo he dicho, lo dije en la columna tercera, aquí también hay una pelea por un espacio de poder dentro del fútbol, porque la explosión social va a terminar, se va a derivar a otra cosa, pero el fútbol va a seguir y la barra brava va a seguir, y vamos a ver cuánto poder va a tener de aquí en adelante. Y probablemente lo vamos a ver mañana, ¿no? Lo terrible es que el fútbol chileno esté siendo chantajeado por un grupo minoritario, que no puede funcionar por un grupo minoritario, porque al final, como dije, al arengazo llegó el 5% de los hinchas que llegan habitualmente a un arengazo por lo Muy bien. Muy bien, muchas gracias a los dos, a Natalia, a Juan Cristóbal Guarello por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, buenas tardes.